Muevan su cabecita, salgan de sus lugares y se saluden, pero díganle a su compañera que qué guapa se ve o qué guapo se ve, para que iniciemos la semana así con alegría, ¿no? Qué guapo se ve, ¿no? Pero créensela, créensela. Oye, Enrique, qué guapos se ven todos, ¿eh? Entonces, todos complementan a la creación del Señor, ¿eh? Bueno, vayan tomando sus lugares, pueden sentarse y quisiera escuchar peticiones en esta mañana, que nuestro hermano Eduardo va a dirigir las oraciones, las peticiones. Así que en este momento de expresar sus peticiones.
dar la efemérides a cargo de mi hermana Lidia García López. Buenos días. Pues como saben, estamos en marzo, el tercer mes del año en el calendario gregoriano. Tiene 31 días y su nombre deriva del latín martivis, que era el primer mes del calendario romano. Martivis a su vez deriva de Mars, que es el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Y el 19 de marzo de 1813 nace en Escocia David Livingstone, el más grande de los misioneros y el más intrépido explorador. El 14 de marzo de 1884 es fundada la primera iglesia bautista de México, ubicada en las calles de Mina y Héroes, en el centro de la ciudad. El 18 de marzo se celebra en México el Día de la Expropiación Petrolera, gracias a Dios tuvimos puente. Bueno, nosotros no, ¿verdad? El 15 de marzo de 1594 muere Casiodoro de Reina y fue, pues como saben, o su obra más grande pues es la Biblia, la traducción de la Biblia. Y por último, el 25 de marzo de 1996 a las 8 de la mañana nace en Oaxaca el pastor, evangelista y misionero Jonathan Santiago Antonio. Mi hermano, te pido que te pongas de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor cantando este bello himno. Ayúdame a cantar lo más fuerte que puedas porque ando ronca, yo también como él. En el Monte Calvario, y solo recuerda, ya está la corrección,
es hoy o siempre, amaré a Jesús. Varones. Todos juntos. Mujeres. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contempló en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Todos. Yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en esta cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en esa cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Puedes tomar tu lugar. Esta es la lectura base para la predicación de esta mañana y les invito a, a escuchar con atención. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto a 80 sacerdotes del Señor.
todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esa es la función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues ellos son los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Eso enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un inciensario listo para ofrecer el incienso. Pero desde ese instante, ahí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de todos los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes le expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Bueno, esta lectura está en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23. Y luego voy a ir a Josué y a Benjamín, se pueden pasar. Josué va a hacer una oración por nuestro hermano. Bienvenido. Vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, te damos tantas gracias porque en esta mañana tú nos permites escudriñar en tu palabra, Señor, y pues a través de mi hermano Benji y de mi hermano Benjamín, te suplico que tú sigas siendo bueno y fiel para con nosotros, que tu palabra sea fiel, siga siendo esta espada cortante en nuestras vidas. Y Padre, ayúdanos a nosotros retenerla, a nosotros vivir, que seamos transformados y vivificados por ti. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todas las cosas. Amén. Amén. Gracias. Muy buenos días, chavos, Dios les bendiga. Es un gusto, un placer y un privilegio el estar hoy aquí con ustedes, lleno de emoción, porque este lugar me trae muchos buenos recuerdos. Apenas son 6 meses del tiempo que gradué de aquí, pero esta será, pues para mí, una casa, ¿no? Y es un privilegio el estarles compartiendo ahora a ustedes de la palabra de Dios. Decía John, si no me llego a ver, pues nos traemos el andamio, ¿no? Y desde ahí predicamos, pero no, miren, sí está el tamañito, el púlpito de aquí. Doy gracias a Dios, les decía, por esa oportunidad. Reciban un fuerte saludo y abrazo de parte de la Iglesia Bautista Sion. ¿Sale? Dios les bendiga. El siervo. Llegó un siervo a una fuente cristalina de aguas y pudo observar sus largas y delgadas piernas y a la vez sus hermosos cuernos. Verdad es lo que dice de mí la gente, dijo el siervo. Supero a los demás animales en gracia y en nobleza. Mis cuernos lucen majestuosamente hermosos, pero mis piernas, qué feas y delgadas son. En esto vio salir a un león entre los arbustos y de 2 saltos pudo alejarse del peligro. Pero tristemente, la siguiente ocasión no pudo salvarse. Sus hermosos y bellos cuernos quedaron atorados entre los arbustos y el león terminó con su vida. Los pies que tanto despreciaba anteriormente lo habían salvado, pero los cuernos que tanto orgullo tenía fueron la causa de su muerte. El orgullo es una actitud que tiene por meta el fracaso. Por lo regular, los líderes dentro de la iglesia, hablando en general, todo el liderazgo, nos preocupamos más por empeñar, ¿no?, un buen inicio de nuestro ministerio, pero poco nos empeñamos para terminar lo mejor que se puede. Es muy importante que todo líder dentro de la iglesia cuidemos nuestra vida de esta terrible actitud que es el orgullo. Hoy en la palabra de Dios, en el segundo libro de Crónicas, ya lo hemos leído, capítulo 26, meditaremos en la vida del rey Uzías, que abrió las puertas de su corazón al orgullo y tristemente llegó el fracaso
de su reinado. Así es que en esta mañana tenemos como título de este sermón, ojo, mucho ojo. Como punto número 1, ojo, mucho ojo. ¿De qué? Del orgullo, porque el orgullo lleva a rebelarnos contra Dios. Cuando nosotros vemos en el capítulo 26 la vida de Uzías, si ustedes dan un vistazo del versículo 1 hasta el 15, podemos ver los grandes logros de este rey. Grandes logros. Agradó a Dios durante sus primeros años como rey. Un exitoso guerrero. Si vemos, tenía un gran ejército, un muy buen ejército. Un constructor de ciudades. Tenía una gran habilidad para organizar y delegar. Reinó 52 años. Esta es la vida de Uzías, un rey exitoso. Pero cuando vemos del versículo 16 en adelante, empezamos a ver la decadencia del reinado de Uzías. Y todo a base de una actitud, el orgullo. El orgullo que llevó a rebelarse contra Dios. El versículo 16 dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados. El exceso de confianza en la vida de Uzías lo llevó a rebelarse contra Dios y terminó en la desgracia. El orgullo llevó a la ruina el reinado de Uzías. Tanto fueron los éxitos que Uzías comenzó a concentrar su fuerza, su éxito en sus propias fuerzas, en su propia mente humana. Se le olvidó que detrás de los grandes logros había una persona importante y poderosa, y ese es Dios. Pero Uzías, su corazón de Uzías, en vez de seguir los pasos en los que él iba, su corazón comenzó a hacerse frío, hasta que volvemos que tuvo una actitud arrogante. El orgullo llevó a rebelarse contra Dios. Cuando vemos del versículo 1 al 16, cuando yo estaba leyendo este pasaje, varias veces me emociona la vida de este rey, mucho por todo lo que él estuvo haciendo. Pero me entristece cuando vemos que esta actitud lo lleva primeramente a rebelarse en contra de Dios. Uzías no se da cuenta que ahora le está dando la espalda a aquel que le había dado sus victorias. Uzías no se da cuenta que con quien se está rebelando con esa actitud de arrogancia y orgullo es en contra de Dios, el Dios de sus antepasados. Algo que podemos entonces aprender de esto es que debemos de tener cuidado en que todos nuestros éxitos se los dediquemos a aquel que nos ha llamado al ministerio. Hay que tener cuidado que todo lo que hacemos sea para honrarlo a Él y no para ser reconocidos nosotros. Es fácil resbalarse ante esta actitud. Cualquiera podemos caer o hemos caído con esta actitud de orgullo. Es fácil comenzar un ministerio y ver la poderosa mano de Dios moviéndose, pero también es muy fácil comenzar a alejarse de su presencia, y es muy fácil comenzar a pensar que todo lo que resulta como éxito en nuestro ministerio es por nuestras fuerzas, es por nuestro tiempo, es por nuestra preparación, es por nuestra dedicación. Y no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que eso no está bien, todo lo contrario. Si nosotros dedicamos tiempo a Dios, si nosotros dedicamos el esfuerzo a capacitarnos para la gloria de Dios, Dios traerá bendición. Pero si nosotros tomamos estas herramientas como base para solamente estar pensando que nosotros en nuestras fuerzas podemos hacerlo, debemos de tener cuidado. Porque el orgullo lo único que nos va a llevar es a rebelarnos primeramente
en contra de Dios. No sé ustedes, pero un servidor me he enfrentado tantas veces a esta actitud. Cuando alguien dice en la congregación: pastor, qué buen mensaje. Pastor, oh, qué buena actitud tuvo en esta mañana. Pastor, qué buen detalle. De repente me siento confrontado, porque es fácil ponerse ese chaleco del orgullo. Es fácil de repente decir: pues vamos bien, lo estoy haciendo bien, me estoy dedicando a hacerlo bien. Pero cuando me doy cuenta que detrás de ese sermón, detrás de esa actitud, quien debe salir llevándose la gloria es Dios. Muchas veces he creído y he pensado que el éxito se encuentra en mis fuerzas. De repente yo platico con Dios y le digo: Señor, ¿por qué es así mi corazón? Cuando creo que todo lo que está saliendo va bien, porque nos estamos esforzando nosotros. Cuando pienso que son por nuestras fuerzas el resultado, la bendición que se está dando en la iglesia. Pero Dios me vuelve a recordar que no es por nuestras fuerzas, sino que es porque Él ha decidido bendecir nuestro trabajo. ¿Qué podemos ser nosotros sin Dios? ¿Qué podríamos ser? ¿Qué nosotros podemos ser dentro del ministerio sin el Señor? Nosotros podemos ser, grandes personas que podríamos dominar el púlpito, podríamos ser grandes personas que podemos ser elocuentes con lo que decimos, pero tarde o temprano el orgullo nos llevará al fracaso. Si no reconocemos que en medio de todo lo que hemos tenido, en medio de todo lo que hemos experimentado, Dios ha estado ahí. A Uzías se le olvidó que sus éxitos eran dirigidos por Dios. A nosotros no se nos vaya a olvidar que los éxitos que hoy tú has tenido, atrás de él ha estado Dios. Tengamos cuidado con esta actitud de orgullo, porque esta actitud de orgullo lo primero que nos lleva es a rebelarnos en contra de Dios. Ojo, mucho ojo, porque el orgullo lleva a rebelarnos contra Dios. Punto número 2, ojo, mucho ojo, porque el orgullo lleva a ocupar lugares que no nos corresponden. El versículo 16 continúa: y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso. El versículo 18 en adelante dice que le enfrentaron, del 17 al 18, le enfrentaron los sacerdotes y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor. Esta es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Ojo, mucho ojo, porque el orgullo lleva a ocupar lugares que no nos corresponde. Cuando la gente tiene poder, a menudo piensa que puede vivir encima de la ley. Cuando la gente tiene el poder, es muy fácil pasar encima de las reglas. Dicen por ahí: ¿quieres saber cómo es la persona? Dale poder. No, dale poder. Una vez escuché que decían: a él nada más se le dio el poder, y no sé si ustedes han escuchado esa frase, pero sacó el cobre. O no sé si ustedes han conocido gente que se les asigna un cargo y de repente hasta desconocemos las actitudes de esta persona. Ay, yo no creí que era así. Ay, no, le encargaron: oye, eres el encargado de checar, no sé, cierto horario, y faz. Es más capataz que el patrón, ¿no? Hay que tener cuidado de ocupar lugares que no nos corresponden. ¿Cuál era la función de Uzías? ¿La de sacerdote? No. Su función principal era de rey. Pero pareciera que el poder ha llevado a Uzías a pensar
que ahora él puede dirigir la adoración a Dios. Y Uzías no sabía que para eso estaban los sacerdotes descendientes de Aarón. Claro que sabía, pero el orgullo lleva a ocupar lugares que no le correspondían a Uzías. Tan es así que lo que estaba haciendo era tan grave, ¿no? 80 sacerdotes diciéndole a Uzías: no, por favor, no lo hagas, esta función es de los sacerdotes. Y Uzías estaba con una actitud de orgullo, queriendo llevar aquella función que no le correspondía. Uzías tomó el incienso y quería hacer lo que le correspondía a los sacerdotes. No se daba cuenta que el orgullo ya lo había separado totalmente de Dios, pero tampoco se da cuenta que ahora el orgullo, separado de Dios, lo está llevando a tomar lugares que no le corresponden. Hay que tener mucho cuidado. Dios nos ha asignado papeles en la iglesia definidos, y hay que tener cuidado de no estar ocupando los lugares que no nos corresponden. Es fácil de repente, como líderes, empezar a tomar a lo mejor lugares que no nos corresponden porque tenemos capacidad para resolver cierto problema, o porque tenemos la experiencia, porque en ese ministerio ya hemos servido. Pero hay que recordar que en ese ministerio hay un líder, hay un siervo. No sé si les pasa en las iglesias donde ustedes sirven, pero de repente atropellamos al liderazgo. De repente no respetamos sus decisiones, de repente no respetamos sus comentarios, sus propuestas. De repente probablemente nos desesperamos y queremos terminar haciéndolo todo. Cuando comencé a llevar el liderazgo pastoral allí en la iglesia, para mí fue difícil, muy difícil. Si de repente alguien me dijo: pastor, pero si fue bien fácil para usted, ya la tenía bien fácil. 14 años en Sion, el pastor David, su cuatacho, casi para usted era su papá, y pues es casi como heredar el trono, ¿no? Y realmente no ha sido así. Realmente no ha sido así. Cuando comencé a llevar el pastorado, yo dirigía el ministerio de adoración, ¿no? Líricamente, como músico. No estudié música, Dios me regaló esa capacidad. Y de repente quería tocar, dirigir, predicar, ¿no? Eso es lo que quería hacer. No, que en todo momento se viera el pastor dirigiendo, dando la bienvenida. No, ahora allá arriba tocando, porque pues es en el ministerio donde yo estaba, y todavía predicando. Hasta que me di cuenta, y nos dimos cuenta, gracias al Señor por la vida de mi esposa, porque me dijo: no está bien lo que estás haciendo. Y al principio no me gustó, porque le dije: dime por qué no está bien. ¿Cuál es el mal que estoy haciendo? Dice: el mal que estás haciendo es que no estás dando oportunidad, porque si hay gente preparada y capacitada para llevar adelante el ministerio de adoración. De repente creí que como pastor se podía hacer todo. Y yo le decía: oye, pues la oportunidad que Dios me dio para tocar un instrumento, que no canto, la verdad es que no canto, pero tocar más o menos también. Digo: ¿por qué la voy a desperdiciar? Hay muchos pastores que hacen eso. Predican y tocan, sí, pero diriges, ¿no? Andas de aquí para allá y no está bien. Y en eso tuvo toda la razón. El orgullo nos lleva a ocupar lugares que no nos corresponden. Al principio mi corazón creyó que hacía lo correcto, pero cuando me di cuenta que había persona capacitada para hacer esto, entonces mi actitud no era una actitud que quería adorar a Dios, sino era una actitud que quería quedar bien con la iglesia, porque quería decirle a la iglesia: aquí estoy, miren, valió la pena mandarme al seminario, capacitarme, valió la pena darme oportunidad, aquí estoy.
no se preocupen, no pasó nada. Sí, se fue nuestro pastor, pero aquí tienen otro. Pero realmente nos dimos cuenta que no es así. Hay que respetar los lugares que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, el ministerio en el cual Dios ha depositado en ti su confianza. Llévalo a cabo, hazlo con pasión, con amor, con entrega, porque de repente, nuestro ministerio está de cabeza. Pero ¿qué tal andamos de metiches en los demás ministerios? Arreglando, ¿no? Dirigiendo. No, hermano, yo le recomiendo, le sugiero, hermano, que en este ministerio que usted está, haga esto, porque me ha funcionado. Pero de repente te das cuenta, cuando te observas, que tu ministerio está de cabeza. Te das cuenta que el pastor es la segunda o tercera vez que te dice: oye, ten cuidado, haz esto. Oye, échame la mano, mira, dirige esto. Y de repente uno, por andar viendo en dónde nos metemos, por andar ocupando lugares que no nos corresponden, no hacemos nuestro trabajo al 100%. Si nosotros no estamos realizando nuestro ministerio al 100, es porque probablemente nuestros ojos están en el ministerio de otro. Aguas, porque el orgullo también no solamente nos lleva a ocupar lugares que no nos corresponden, a veces nos lleva a exigir que ese ministerio en el que está ahí debería de ser de nosotros. Es que, pastor, yo soy más bueno para la evangelización, yo debería estar en proclamación. Pastor, yo soy bueno para cantar, me sé rolas nuevas, no remolineando, ¿no? Pastor, yo debería de estar en servicio. Me gusta, pastor, estar de aquí para allá. Ten cuidado. Si de repente hemos estado en ministerios que no nos corresponden, bueno, es bueno primeramente que nos acerquemos a Dios. Preguntarle: Señor, ¿este es el ministerio que tú me has dado? Observar nuestros dones, o los dones que tengo desarrollan este ministerio. Pero no hay que dar lugar al orgullo, porque el orgullo nos lleva a hacer y tomar lugares que no nos corresponden. Terminamos lastimando, terminamos a veces humillando, y terminamos a veces con nuestras actitudes diciéndoles a otros líderes que no pueden, que no saben. El orgullo de Usías de quemar incienso en el altar hacía a un lado a los 80 sacerdotes que estaban ahí para hacerlo. No le importaba. Él creyó que con el poder que tenía, les decía, él podía saltar por encima la ley de Dios. Pero no fue así. No fue así. Dios nos ha dado la capacidad de desarrollar nuestro liderazgo de una manera sana, con potencial, porque Él está. Así es que hay que tener cuidado. No hay que dejar que el orgullo nos lleve a ocupar lugares que no nos corresponden. Y punto número 3, ojo, mucho ojo, porque el orgullo no solamente nos lleva a rebelarnos contra Dios y nos lleva a tomar lugares que no nos corresponde, sino también nos separa de la presencia de Dios. El rey Usías, el versículo 21 en adelante, ¿qué le pasó al rey Usías? Quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Durante la mayor parte de su vida, Usías hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Sin embargo, se apartó de Dios
y fue herido de lepra, ahora manteniéndose leproso hasta el día de su muerte. El orgullo lo llevó a separarse de la presencia de Dios. Fíjense, se le recuerda más por su acto arrogante y su castigo que por sus grandes reformas. Se recuerda más a Usías, su final triste, que sus grandes logros, porque llevó el orgullo de Usías a separarlo de la presencia de Dios. Quedó leproso. ¿Qué pasaba con una persona que tenía lepra? Tenía que ser apartado. No podía estar en el pueblo. Tenían lugares las personas con lepra donde tenían ellos que estar. Y es triste que un acto de orgullo, de querer tomar el lugar que no le corresponde, lo lleva a separarlo de la presencia de Dios. Y no fue por un momento, sino hasta el día de su muerte. No fue por momento esa enfermedad, sino Usías murió lleno de lepra. Ya no pudo asistir a la casa del Señor. Murió aislado, alejado de su familia. Le prohibieron entrar en el templo del Señor. El orgullo llevó a Usías a separarse de la presencia de Dios. Ya no hubo oportunidad de volver a entrar en el templo. Ya no hubo oportunidad de adorar al Señor. Separado de su casa, separado ahora de la adoración a Dios, así tuvo que vivir y morir este gran rey. Todo por un acto que se llama orgullo. Dicen por ahí que las buenas historias no son las que comienzan con buenos actos, son aquellas que terminan con grandes logros. A Usías se le olvidó que la vida que él tenía podía llevar y llegar a un final con grandes éxitos, con grandes logros. A Usías se le olvidó que Dios era el que sostenía su reinado. Tan es así que sus actos de orgullo terminaron haciendo a un lado a Dios, y Dios terminó haciendo a un lado a Usías. No es suficiente con los arranques de obediencia, no es suficiente, sino hay que perseverar con los actos que agradan y adoran a Dios hasta el final. De repente nosotros podemos tener actitudes así, que nos lleva el orgullo a separarnos de la presencia de Dios. Tenemos arranques de obediencia, pero también tenemos momentos de declive. Pero hay que tener cuidado que ese orgullo no nos lleve a separarnos de la presencia de Dios. Cuando terminé de leer esta historia y veía el final de la vida de Usías, lo único que yo pude hacer fue por un momento cerrar mis ojos. Me causó mucha tristeza esta historia, porque podía ver a un Usías que se parecía tanto a Benjamín, que de repente el orgullo también me separa de Dios. Pero pude decir en mi oración que daba gracias a Dios por la vida de Jesucristo. Usías ya no tuvo la oportunidad ni de estar con su familia, ni entrar en el templo del Señor. Pero hoy damos gracias a Dios, porque a pesar de repente ponernos la camiseta del orgullo, cuando nos separa de la presencia de Dios, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y de volver
a estar cerca de Él. Porque cuando tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y de saber de que Cristo murió por nuestros pecados y que Él es el medio para limpiarnos de toda maldad, pues damos gracias a Dios por Él. Porque cuando uno cae en el orgullo, uno puede pedir perdón y Dios puede limpiar esa lepra. Y no solamente eso, Dios nos puede arropar, nos puede cobijar. Y no solamente eso, Dios da otra oportunidad. Así es que debemos aprender de esta historia a estar atentos con esta actitud. Ojo, mucho ojo con el orgullo, porque nos separa de la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro reto en medio de esta predicación? Es sencillo. Busquemos ser recordados por nuestra fe constante y no por las caídas que el orgullo nos provocó. Nuevamente, busquemos ser recordados por nuestra fe constante y no por las caídas que el orgullo nos provocó. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre poderoso.